Hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón y sus ángeles. Y no hubo lugar en el cielo para la antigua serpiente, llamada Satanás. En esta oportunidad vamos a estudiar de manera muy amplia uno de mis temas preferidos, el conflicto de los siglos. Nosotros vamos a ver que Satanás en el cielo inició un conflicto alrededor de la ley de Dios, y este conflicto fue transferido a la tierra y pasó después a todos nosotros con el pecado de Adán y Eva. Esta charla fue grabada en Cristalina, Goiás, Brasil, en una área de campo, donde muchas personas fueron bendecidas al estudiar el tema general, la reivindicación del carácter de Dios en la última generación. Mi nombre es Silverino Kiel, soy fundador del IAG. Hoy me gustaría que estudiáramos un poco más ahora sobre cuál debe ser nuestra actitud delante del conflicto, y vamos a avanzar un poco para el propio cielo, para estudiarmos algunos detalles que parecen estar ocultos a una lectura precipitada detrás de las escenas del conflicto cósmico que hubo en el cielo. La verdad es que muchas veces en nuestras lecturas apresuradas, en nuestros cultos afanados, nosotros no podemos extraer detalles que son fundamentales para la comprensión total de un mensaje. Por ejemplo, la Biblia dice que Elías fue en un remolino al cielo, y todos dicen que fue en un carro de fuego. La Biblia no dice que son 3 reyes, pero todos pintan el retrato de 3 reyes magos. Y entre muchos otros detalles que muchas veces repetimos por falta de estudio detallado o de estudio con un poco más de atención, o aún con un tiempo de mejor calidad, que nos lleva entonces muchas veces, ahora en proporciones más graves, a comprensiones equivocadas de textos sagrados. Hay asuntos que con el pasar de los años perdieron el uso. Estos asuntos necesitan ser otra vez reavivados. Necesitamos mirar al pasado, necesitamos mirar para el inicio de este movimiento que se volvió el adventismo del séptimo día, para aprender un poco más de aquello que Dios reveló de forma directa y primaria las personas que tuvieron relación con el surgimiento de este movimiento en sus días. Hoy vamos a estudiar sobre el conflicto cósmico. Y al desarrollar este tema, vamos a ver que hoy Dios está siendo juzgado. Eso parece hasta algo raro, como si Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios puede hacer lo que quiera. Pero es ahí que nos engañamos. Dios no puede hacer lo que quiere. Si Él hace lo que quiere, compromete toda la estabilidad del universo. Entonces, existen momentos que Dios no puede hacer lo que quiere. Él pasa a depender de otros. Y es eso que me gustaría que estudiáramos esta mañana. Me gustaría mencionar la primera declaración que está en el deseado de todas las gentes, en la página 625, que dice así: la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. ¿Y por qué? Y ahora, ¿por qué la imagen de Dios necesita ser reflejado en la humanidad? El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Entonces, de alguna manera, Jesús y Dios se han comprometido delante del universo en sus criaturas llamados seres humanos. En algún momento eso sucedió, y vamos en el decorrer de la presentación ver cuándo sucedió esto. Que Dios y Jesús cayeron en una situación desfavorable ¿por culpa de quién?
por culpa del hombre. Por culpa del hombre. En el cielo, Lucifer hizo 3 graves acusaciones. Él hizo 3 graves acusaciones. Estas acusaciones necesitan estar siempre claras en nuestra mente porque podemos decir que estas son lo que componen el fondo de todo el conflicto que se ha extendido y se extiende hasta hoy. La primera acusación de Lucifer: la ley de Dios es injusta. El deseado de todas las gentes, página 117. Después Satanás apuntó el pecado de Adán y Eva como prueba de que la ley de Dios es injusta, porque no puede ser obedecida. Entonces, ¿cuál fue la primera acusación que Lucifer levantó en el cielo? La ley de Dios es injusta. ¿Por qué la ley de Dios es injusta, Harry? Porque no puede ser obedecida. Ella no puede ser obedecida. Y él comenzó a difundir este pensamiento en la mente de los ángeles. Mira, la ley es injusta. No dependemos de ley. Somos seres santos, desprovistos de maldad. No tenemos necesidad de observar una ley. La segunda acusación es la continuación de la primera. ¿Quién hizo la ley? Dios. Si Dios hizo una ley que es injusta, luego Dios también es injusto. Si yo le pido a Jonathan, de este tamaño, cambiar esta lámpara sin ningún auxilio, ¿yo sería justo? Obvio que no. Yo estaría dando a él una misión injusta porque él no iba a poder hacerlo. Y luego yo también sería injusto por someterlo a esta situación. Entonces Satanás decía que Dios era injusto. Ustedes pueden ver eso en Historia de la Redención, página 206, que Dios era injusto ¿por qué? Porque sencillamente hizo una ley que no podría ser obedecida. Entonces tenemos la tercera gran acusación, Historia de la Redención, página 15. Él decía que Miguel también no era Dios. Y nosotros vimos eso en la otra charla. Miguel era un ángel, uno de los arcángeles, porque la matutina Hijos y Hijas de Dios, en uno de los días, dice: ángeles y arcángeles quedaron encantados con el plan de la redención. Entonces Jesús era uno de los arcángeles, de las miríades celestiales. Y él decía, él no es Dios, entonces ¿por qué él va a los concilios y yo no? Entonces ¿por qué él disfruta de estos privilegios que yo no disfruto? Entonces Dios tuvo que revelar la identidad de Miguel. Después ustedes pueden leer la página 38 y 36 del Patriarcas y Profetas, porque eso está muy claro allí. Pero lean con atención, las palabras quieren decir muchas cosas. Por ejemplo, la página 38 en el primer párrafo dice así: por envidia, celos y falsas acusaciones de Satanás, fue necesario que Dios revelara la verdadera posición de Miguel. Revelar, ¿qué es algo? Si necesita revelarse es porque estaba oculto. Y en la página 36 tenemos entonces el desarrollo de este tema. Dios entonces reveló para los seres no caídos que en realidad aquel ángel que vivía con los ángeles y como un ángel no era nada más o nada menos que ¿quién? Dios y el Padre de ellos. ¿Ven este que es un compañero de trabajo de ustedes? Él es su Padre. Eso es lo que dice en la página 36 de Patriarcas y Profetas. Él es el Padre de ustedes. Él ha creado a ustedes. Y en el último párrafo dice que los ángeles desbordaron de gratitud y alabanzas por Cristo. Porque ellos pensaron, mira, pero Miguel fue quien nos creó. Y todos estos años vivimos juntos y nunca ha reivindicado esto para sí. Y en la página 37, en la Patriarcas y Profetas, dice que aún Satanás se curvó delante de Cristo cuando recibió esta información y desbordó también de amor por la divinidad, aún el propio Satanás. Entonces Dios, para confirmar la autoridad divina de Miguel, pidió que hiciera ¿qué? Crear el planeta Tierra con todos sus habitantes. Entonces cuando dice allí, hagamos el hombre a nuestra imagen,
existía mucho más que una divinidad, existía todo el universo acompañando para ver si realmente aquel ángel era Dios. Y todos acompañaron de muy cerca que Jesús creando todas las cosas. Y entonces la primera acusación de Satanás fue refutada, de que Miguel no era Dios. Cuando los ángeles vieron a él creando el planeta con toda su vida, quedó claro que él tenía poder creador y solo un Dios tiene poder para crear. Y por un tiempo Satanás mantuvo la humildad y se mantuvo sumiso a todos los requerimientos de la ley de Dios. Pero, primeros escritos en la página 145 dice, el Padre consultó al Hijo en cuanto a la formación del hombre. Y Satanás no fue consultado. Él deseaba ser informado en cuanto a la formación del hombre, y porque no fue, otra vez su corazón se llenó de celos y rabia, y ahora no pudo contenerse más. Cuando Dios reveló la creación del planeta Tierra con el ser humano, que sería hecho a su propia imagen, y no solamente en carácter, pero también en forma física, Satanás se airó demasiado. Y el conflicto ahora llegó al ápice. Pero miren que lo que llevó al ápice el conflicto fue nuestra creación. Entonces, aún antes de ser creados, nosotros fuimos un motivo para rebelión plena de Satanás en el cielo. Y entonces él comenzó a trabajar de manera enfática. Y dice el libro Historia de la Redención en la página 18. Cuando Dios llamó a Satanás para arreglar las cuentas, porque hubo un gran concilio, y en este concilio Dios habló, miren, cada uno tiene que decidir de cuál lado estará en este conflicto. Y en este momento, según Historia de la Redención, página 18, Satanás había conquistado casi la mitad de todos los ángeles del cielo. Miren, casi la mitad no es poco. Eso muestra que la criatura que era un ángel y se volvió Satanás pudo competir con Dios casi de igual para igual. ¿Sabe por qué digo eso? Porque una criatura competió contra un Dios. Y yo quiero que ustedes me acompañen en este raciocinio. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, pero estamos hablando de un ser que consiguió medir fuerzas con Dios y no le fue muy mal. Él sencillamente consiguió conquistar casi la mitad de los súbditos del reino de Dios. Él consiguió inicialmente conquistar casi la mitad, pero gran parte de los otros mantenían todavía aquí con Satanás simpatía. Aún aquellos que quedaron del lado de Dios tenían que ir por Satanás. Simpatía. Entonces estamos hablando de un ser, mis hermanos, que consiguió luchar en un mismo plano, en un mismo nivel con Dios. No estamos hablando de alguien que no sea tremendamente poderoso. Y él apuntó entonces casi la mitad de los ángeles y dijo, usted, y dice el texto, exultó, ¿usted me va a expulsar a mí y a ellos y dejar este vacío en el cielo? Porque en aquel momento casi la mitad estaba al lado de Lucifer. Esto es demasiado serio. ¿Y cuál era el punto principal en la acusación de Satanás? Señales de los tiempos. 16 de enero de 1886 dice así. En el cielo, Satanás dijo que la ley no podría ser guardada. Y yo quiero después mencionar la segunda parte de la cita. Pero de pronto voy a mencionar de una vez, ¿no? Y sigue diciendo, y en la tierra existen muchos hombres por él controlados que repiten la misma acusación contra Dios afirmando, no es posible guardar la ley. Entonces Satanás tiene obreros en la tierra. Satanás tiene obreros en la tierra. Vamos a avanzar en este punto también, pero vamos a volver en el cielo. Satanás decía que los ángeles no necesitaban ley,
que ella era una limitadora de la felicidad, que ella no podría ser obedecida. Y yo pregunto a ustedes, cuando Satanás declaró esto allá en el cielo delante del concilio que había sido reunido, ¿él tenía evidencias de las acusaciones que estaba haciendo? ¿Ustedes creen que tenía evidencias de que si era posible quebrar la ley y que ella no podría ser guardada? Él tenía evidencias de eso cuando estuvo delante del concilio que hizo tal acusación. ¿Qué piensan? ¿Tenía evidencias? No. Vamos a comenzar. Satanás en el cielo guardó la ley. Pero llegó un momento, entonces tenemos una evidencia, ¿no? Después tenemos ¿cuántas evidencias más? La tercera parte de los ángeles. La tercera parte de los ángeles no guardaron la ley. Guardaron un tiempo, pero después dejaron de guardarla. Entonces él tenía evidencias. La argumentación de Satanás era una argumentación justa. Él dijo sencillamente, mira, yo tengo aquí una pequeña prueba. La tercera parte de sus ángeles no guardaron la ley. ¿Era una evidencia fuerte o sí o no? Era una evidencia fuerte. Y en este momento, si Dios hubiera destruido a Satanás, dice el Espíritu de Profecía, ¿qué habría pasado? Habría desestructurado todo el universo. ¿Por qué? Porque los ángeles estaban acompañando de cerca y ellos pensaron, ellos son inteligentes, realmente no guardaron. ¿Será que él tiene la razón? Si Dios destruyera a Satanás en este momento, la duda se iba a establecer perpetuamente en la mente de los ángeles celestiales. Entonces, hermanos, en este momento Dios quedó en situación desfavorable. ¿Ustedes creen que no? Porque Él dijo que la ley es una ley de amor y que todos pueden obedecer y que los ángeles sí dependen de obedecer, pero de otro lado también hay argumentos fuertes. Entonces el cielo fue dividido. De un lado Dios, diciendo, es posible observar la ley. Del otro lado, Lucifer diciendo, no es posible observar la ley. Ambos los lados estaban disfrutando de mucho éxito. Ambos los lados. Y entonces llegó un momento en que Dios dijo que no podría más tolerar este conflicto en el cielo. ¿Y qué hubo? Hubo entonces la expulsión de Satanás de las cortes celestiales. Apocalipsis 12:7. Y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón y sus ángeles. Y no se halló más lugar para ellos en el cielo. Fueron expulsos para la tierra. Pero Mensajes Selectos, tomo 1, página 316, dice, es un texto increíble. El conflicto que tuvo origen en el cielo, alrededor de la ley de Dios, fue transferido a la tierra. Entonces aquí en la tierra, siguió entonces siendo el blanco de Satanás, la ley. Porque Dios dijo que para Adán y Eva, Génesis 2:16, y ordenó el Señor al hombre diciendo, de todo el árbol del jardín comerás libremente. Verso 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ella no comeréis, porque en el día que comerdes de ella, ciertamente moriréis. Esta era la ley de Jehová para Adán y Eva. Cuando Satanás, aquí en la tierra, buscó reconciliación, porque él buscó reconciliarse, cuando comenzó a ver los resultados de la rebelión, cuando comenzó a ver los conflictos entre sus ángeles, la discordia, él tuvo que remordimiento y pidió a un ángel, mira, quiero volver, quiero una entrevista con Jesús, y le fue concedida la entrevista. Capítulos 1 y 2 de Historia de la Redención y Patriarcas y Profetas, fue concedida entonces esa entrevista. Entonces Lucifer incluso lloró, y Jesús tristemente miró y dijo, veo que aún existe semilla. Son cosas grandes que habían en el corazón de Lucifer en ese momento. Semillas estaban en su corazón. Jesús comenzó a llorar y dijo que él no podría ser otra vez aceptado en el cielo. Y la prueba de que habían semillas en el corazón de Lucifer es que cuando Jesús se retiró, Satanás se volvió con odio doble para llevar a Adán y Eva a la caída. Porque él pensaba, alcanzaré el cielo otra vez, ahora entonces por la fuerza del argumento. Porque si él llevaba a Adán y Eva a pecar y Jesús los aceptara, ¿qué diría entonces? Entonces tendría que aceptarlo también. Ahora, si destruyera a Adán y Eva, que Dios es un Dios injusto, que hace lo que quiere,
y es un Dios de destrucción. Entonces trató de cercar a Dios de todos los lados. Por eso es que en Génesis 3:4, cuando fue tentar a la mujer, él dijo, ciertamente no moriréis. Verso 5 dice que él siguió diciendo, porque Dios sabe que en el día en que de este fruto comeres, se van a abrir vuestros ojos y seréis semejantes a Dios. ¿Quién en el cielo quería ser semejante a Dios, perante Dios? Él, como criatura, quería ser semejante a Dios, no en carácter, pero en autoridad y poder. Y él puso este mismo deseo en el corazón de Eva. Y la mujer comió del fruto y transgredió la ley de Dios. Y el deseado de todas las gentes en la página 761 dice, cuando Adán y Eva pecaron y transgredieron la voluntad de Dios, Satanás exultó, ella dice, Satanás exultó y dijo, está probado, no puede observarse la ley. Satanás sabía que solo existiría una manera de él volver al cielo o confirmar su información de que Dios era injusto, que el hombre cayó en pecado. Y cuando el hombre cayó en transgresión, él dijo, está probado, que no se puede observar la ley. Y más, en verdad sobre los ángeles dice, cuando Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, Satanás declaró ser imposible al hombre obedecer la ley de Dios. Hay que memorizar estas frases, son claves. Satanás dijo que era imposible al hombre obedecer a la ley de Dios. ¿Ustedes creen que ahora el argumento de Satanás se debilitó o quedó más fuerte ahora? Mis hermanos, cuando Adán y Eva cayeron en transgresión, ¿saben qué sucedió? Satanás pudo conquistar un reino completo de Dios. Él pudo conquistar un reino completo. ¿Y quién es que estaba observando todo esto? El universo que quedó en el cielo. Y ahora, cuando el hombre cae en transgresión, y el hecho de que el hombre peca, ¿quién fue justificado con este pecado? Satanás. El pecado de Adán y Eva justificó a Satanás de sus acusaciones, porque ahora estaban diciendo que el universo, miren, el universo que estaban mirando, porque Historia de la Redención, página 19, dice, Dios no halló conveniente poner el hombre fuera de la posibilidad de caer. Decidió entonces probarlos antes de que fueran perfectamente como los ángeles. Entonces, cuando transgredieron la ley de Dios, ¿cuál fue el mensaje que transmitieron al universo que estaba asistiendo todo lo que estaba sucediendo? Él tiene razón. Satanás tiene razón. No se puede guardar la ley. Y otra vez, Satanás tiene su argumento justificado. El pecado del hombre justificó a Satanás en sus acusaciones contra Dios en el cielo. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos diciendo que ¿quién tiene la razón? No hay para dónde huir. Cuando peco estoy diciendo que, mire, él tiene razón. Porque ¿quién dijo que no se puede guardar la ley? Fue Satanás. Ah, pero no es este pecado. El conflicto de los siglos en la página 683 dice, en todas las escrituras solo tenemos una definición de pecado. ¿Y cuál es? Transgresión de la ley. Cuando transgredimos la ley, ¿estamos haciendo qué? ¿Dando razón a quién? Nosotros estamos justificando a quién? A Satanás, y no a Dios. En el momento entonces en que el hombre cae en transgresión, un planeta recién formado, personas santas, seres puros, cuando caen en transgresión, ¿qué sucede en el cielo? Dice el primeros escritos que los ángeles tiraron sus coronas, pero todos en este momento vieron que miran a Dios.
Todos miran a Dios. Y entonces, ellos pecaron también. Y entonces ven a la descendencia de Caín y de Adán, que hicieron ¿qué? Entonces Pablo en Romanos 10:23 dice que todos pecaron. Entonces toda la humanidad ha justificado a ¿quién? ¿Y quién ha asistido a todo? El universo. Día tras día, el universo ha acompañado de cerca el hombre justificando a ¿quién? A Satanás. ¿Y Dios? ¿Qué sucede en este momento con Dios? Según las Escrituras, dice el texto que Él se asentó en la banca de los reos. Dios en este momento entró en una situación extremadamente delicada. ¿Por qué? Porque su enemigo está ganando mucha ventaja. No solamente engañó la tercera parte de los ángeles, pero también conquistó el reino entero aquí en la tierra. Cualquier actitud de Dios en este momento iba a consolidar ¿qué en la mente de los ángeles? La duda, porque la duda existía. Miren, quiero leerles solamente una línea del deseado. Miren esta pequeña parte que dice así: tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y en portugués ahora dice, y debían ¿quiénes? El hombre y los ángeles. Elegir a quien quería servir. Pero en este momento Satanás ya había sido expulsado. 709. Satanás ya había sido expulsado del cielo. Entonces, aún después que Satanás fue expulsado, los ángeles en el cielo podrían hacer ¿qué todavía? Una elección, hasta la cruz, miren eso, hasta la cruz. Los ángeles en el cielo podrían aún elegir estar al lado de ¿quién? De Satanás. Eso nos dice que la duda, hermanos, era grande. Tanto es que en esta misma parte, en el párrafo anterior, dice que había eslabones de amistad y simpatía entre los ángeles del cielo y Satanás, para que vean cómo el enemigo de Dios se vistió de una forma de engaño, que los ángeles mismos en el cielo no pudieron mirar claramente la naturaleza del conflicto. Y Dios en este momento tuvo que hacer ¿qué? Dios tuvo que callarse. ¿Ustedes entienden esto? Eso es muy serio. Llegó un momento en que la criatura pudo hacer eso con Dios, mira. Lo ató. Eso es algo absurdo, pero es lo que sucedió. A cualquier actitud de Dios en este momento, ¿qué iban a contestar los ángeles? Él está manipulando los hechos. Y Dios entonces se asentó ¿dónde? En la banca de los reos. Miren conmigo Romanos capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Verso 2. Mucho, en todo sentido. Primeramente que las palabras de Dios les han sido confiadas. Verso 3. Que pues, si algunos de ellos han sido infieles, ¿acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? Verso 4. De ninguna manera. Antes bien, sea que Dios verás, aunque todo el hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces Dios necesita ser justificado en sus palabras cuando sea juzgado. Entonces Pablo está diciendo que Dios está siendo juzgado. Y ese verso en realidad es una extracción de Salmo 51. Vamos a Salmo 51 para ver cómo David pone. Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Él reconoce su pecado. Seas tú reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Entonces, una persona que necesita ser justificada es porque hay que contra ella una acusación. Y la Biblia dice que Dios necesita ser justificado. ¿Y cuál es la acusación principal de Satanás contra Jesús? ¿Cuál es la acusación primaria?
Injusticia, que hizo una ley injusta, que no puede ser guardada. Y entonces Dios se pone en la banca de los reos, porque cualquier actitud de Dios en este momento podría complicar más la situación. Y desde entonces, Dios pasó a ser observado con desconfianza. ¿Por quién? Por todo el universo. ¿Por qué? Porque Satanás dijo algo con base. Él no echó palabras al viento. Él tiene argumentos sólidos. Y hoy prácticamente casi toda la humanidad son argumentos que hablan a favor de la idea de Satanás. Cuando decimos que no podemos observar la ley, nosotros estamos siendo luciferinos, porque esta es la ideología de Lúcifer, que no se puede observar la ley. Y Dios, para de alguna manera restaurar el daño, Él pidió que se pusieran partes en el conflicto. Se decidió a colocar a parte en el conflicto. Isaías 43, en el verso 10 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Miren, ¿quién necesita testigos? Un reo. Un reo necesita testigos. Si Dios dice, vosotros sois mis testigos, en realidad está diciendo, miren, necesito de la ayuda de ustedes. Necesito del auxilio de ustedes. El gran conflicto fue transferido a la tierra. El cielo, entonces, quedó limpio. El cielo se limpió del pecado, pero este planeta no está limpio del pecado. Por eso Dios dijo que nosotros somos sus testigos. Por tanto, espera y depende de quién ahora, de su pueblo. Él depende de su pueblo para ser justificado o reivindicado de las acusaciones que está sufriendo ahora delante de todo el universo. No tenemos una misión muy difícil, mis hermanos. Nuestra misión es sencillamente mostrar al universo que Dios tiene la razón y que Satanás está equivocado. Esta es nuestra misión. ¿Y de qué manera voy a demostrar eso delante del universo? ¿Cuál es la manera? Obedeciendo a la ley de Dios. Obedeciendo a la ley de Dios. Cuando obedezco a la ley de Dios, estoy justificando a quién? A Dios. Cuando desobedezco a la ley, ¿a quién estoy justificando? A Lucifer, Satanás. Entonces debemos ser de solo una parte. No podemos participar en las dos partes. O vamos a ser de parte de Dios, obedeciendo perfectamente a la ley, y así refutar las acusaciones de Satanás, o haremos parte de la ideología satánica, de que no es posible observar la ley. Y entonces vuelvo a la cita de Señales de los Tiempos, 16 de enero de 1886. Lucifer en el cielo dijo que la ley no podría ser obedecida. Y hombres aquí en la tierra, sob su control, confirman las acusaciones contra Dios, diciendo que no es posible guardar la ley. ¿Y qué es transgresión de la ley? Pecado, ¿no? Pecado es la transgresión de la ley. Es la única definición bíblica. Pecado es transgresión de la ley. Si yo lo acepte o no, pero toda vez que nosotros consentimos y cedemos, transgrediendo la ley de Dios, estamos dando razón a Satanás. Estamos diciendo que Satanás está correcto en sus acusaciones contra la ley de Dios. Nosotros estamos diciendo que Él tiene la razón y Dios está equivocado. Por eso es que las Escrituras dicen,
Vosotros sois mis testigos. Y hoy Dios sigue dependiendo del hombre. Dios no puede arbitrariamente levantarse y terminar con el mal, porque eso sería perpetrar en la mente de los ángeles la duda que existe. Entonces, Dios depende mucho más de nosotros de lo que podamos imaginar. La verdad es que si nosotros, como remanente fiel, como última generación de humanos que puede estar viviendo en esta tierra, si no revelamos perfectamente el carácter de Cristo, Él no puede volver. Yo creo que ustedes conocen la declaración de parábolas de Jesús en la página 69 que dice: Cristo aguarda con ardiente deseo. Qué palabra fuerte. Ardiente deseo. La manifestación de sí mismo en su pueblo. ¿Por qué Cristo aguarda con ardiente deseo? Porque solamente cuando el carácter de Cristo se ha reproducido en su pueblo es que Él podrá volver para reclamarlos como suyos. Entonces hay un criterio principal para que Jesús vuelva. ¿Cuál es el criterio principal que ha de desencadenar el instantáneo regreso de Jesús? La transformación de nuestro carácter. Mis hermanos, sea laico, sea pastor, sea miembro, si algún hombre se pone aquí en el púlpito y dice que no podemos guardar la ley de Dios, sepa que está con la ideología de Lucifer, porque esta declaración fue hecha por Satanás. Y digo más, en realidad, yo no digo más, el Señor dice más. En el libro El cuidado de Dios, en la página 110, dice así: baje de la silla de Satanás aquel que dice que no podemos vencer el pecado. El texto dice eso, que descienda de la silla de Satanás aquellos que dicen, no se puede, no podemos vencer el pecado. El texto sigue diciendo, confortándonos, pero no anulando la sentencia. Separados de Cristo, no podemos vencer, pero unidos a Él, podemos vencer. Entonces, pongamos cuidado, hermanos, porque este lugar es un lugar sagrado. La ideología de Lucifer no debe ser proferida desde nuestros púlpitos. Aquí debemos promover la verdad, como es en las Escrituras, y también en el Espíritu de Profecía, y todo lo que es necesario en nuestra salvación fue registrado. Pero hombres mal intencionados han tratado de hacer ¿qué con el rebaño? Engañar el rebaño. La hermana Elena dice, vi muchos pastores han guardado sus iglesias en un sueño mortal. En un sueño mortal. Mis hermanos, no permitan que la conciencia de ustedes sea acariciada con un error. No permitan. Enfrenten la dureza, si así fuere, la verdad. Afronten. Es muy agradable escuchar esta música. No, mis hermanos, no hay problema. En aquel gran día Jesús va a resolver todo el problema del pecado. Si fuera así, ¿por qué no resolvió el problema de la semilla en el corazón de Lucifer? Que al final era solamente una semillita. El propio Jesús dijo que, veo que hay en su corazón todavía, ¿qué? Semilla. Si Jesús no pudo lidiar con una semilla, ¿por qué va a lidiar con transgresión abierta en estos días? Él no va a lidiar con semillas de pecado o nada de eso. En realidad, el texto inspirado dice que aquel que tenga una única pequeña mancha de defectos en el carácter, él no será sellado. Primeros escritos en la página 31 dice, el sello de Dios va a ser puesto solamente sobre hombres y mujeres
que sean puros y santos. Esta es la calidad de ser humano que va a recibir el sello del Dios viviente. Y hoy, más que nunca, el enemigo ha levantado ideas para que la percepción aditiva no esté buena. Entonces me voy a esforzar, pero si no esté completo, no hay problema. Sigue su vida. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Dios nos llama para un reavivamiento y reforma. Y la reforma necesita ser completa. Completa. Satanás, el ángel caído, ha enredado muchos en sueño mortal. No permitamos que este sueño nos llegue, hermanos. Nosotros necesitamos ser testigos de Dios. Dios ha sido acusado injustamente, pero Dios también dice que va a dar un espectáculo al mundo. Y en los próximos estudios vamos a ver cuál es este espectáculo. Vamos a ver que en realidad, en la persona de los 144,000, no entrando al campo si es literal o simbólico, pero en la persona de los 144,000, Dios va a ser reivindicado. No pierda nuestro próximo estudio. Vamos a ver revelaciones extraordinarias del conflicto que aún se está desarrollando. Nosotros vamos a ver que la cruz no fue suficiente para eliminar 100% la duda de la mente de los ángeles. No fue perfectamente capaz de eliminar el 100%. Aún existen semillas de duda ¿dónde? En la mente de los ángeles. Y estos rasgos van a ser plenamente eliminados cuando, ¿sabes? Cuando la puerta de la gracia se cierre y Dios diga la siguiente frase. He aquí los 144,000. Ellos están en sus manos, Satanás. Haz lo que quiera con ellos, pero guarde solamente la vida. Y en aquel momento Dios entonces va a ser reivindicado plenamente. Pero hay una trayectoria en la vida de los 144,000. Y es lo que vamos a ver en los próximos encuentros. Que Dios pueda ayudarnos, hermanos. Y no teman. De pronto el blanco sea muy alto, no vamos a alcanzar. En realidad, la imposibilidad está en nuestra falta de fe, en la falta de aplicar todos los recursos disponibles a nosotros para llegarmos allá. Si yo tengo el blanco de alcanzar aquí, no sé, 60 centímetros de brazo, y yo dejo el brazo así, ¿yo voy a alcanzarlo? Necesito aplicar entonces todos los recursos disponibles. Musculación, trabajo, alimentación, reposo, aplicar todos los recursos para que alcance mi objetivo. Mis hermanos, muchas veces nosotros deseamos los músculos, pero queremos evitar la fatiga del ejercicio. Muchas veces también deseamos niveles elevados de espiritualidad, pero no queremos aplicar los recursos que nos van a dar este nivel elevado. Que Dios nos bendiga y nos ayude a alcanzar estos recursos. Estoy seguro de que alcanzaremos, sí, las alturas espirituales.